una presentación, sería de nuestra segunda propuesta de cara a las elecciones de noviembre de este año. No sin antes empezar por enfocarnos en cuál es el núcleo, cuál es la línea principal de nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno va a estar centrado en la gente, en devolverle el gobierno a la gente, no a crear más estructuras y no a crear más fuerzas de poder. Yo creo que si la estructura de nuestra campaña va dirigida a representar a cada uno de los grupos, en este caso tiene que ser devolverle a los adultos mayores, que es el tema que vamos a discutir en el día de hoy, la fuerza y los recursos de gobierno para mejorar su calidad de vida. Así que yo he dicho una y otra vez que mi visión de gobierno es que el gobierno esté en función de la gente, en función del pueblo, no al revés. Muchas veces cuando escuchamos los candidatos a la gobernación o los partidos políticos, escuchamos las plataformas de agencias de gobierno, de programas de gobierno, pero no hay un enfoque en lo que debe ser la gente. Aquí de lo que vamos a hablar, ¿verdad?, es precisamente nuestra plataforma para los adultos mayores en Puerto Rico. Y nosotros siempre hemos estado hablando de que vamos a trabajar directamente a favor de la gente. Yo voy a trabajar para el 95% de la población, no para el 5%. Dicho eso, vamos a devolverle el poder a nuestros adultos mayores. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nos llevan aquí es entender qué es lo que ha pasado en los últimos años con respecto a la calidad de vida. Hay un aumento en la expectativa de vida del promedio de personas, obviamente que no teníamos hace 50 años atrás, y prácticamente todos los países han experimentado un envejecimiento natural en su población. En el caso de Puerto Rico no es la excepción. De hecho, por más en los últimos años, entre el 2010 y el 2020, la expectativa de vida de los puertorriqueños ha aumentado 2 años, de 79 a 81 años. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo muchos adultos mayores solos en su casa, abandonados, sin acceso a recursos de gobierno o sin acceso a programas de calidad de vida. A nivel federal existen unos programas como el Seguro Social Suplementario que ayudan a las personas de 65 años o más a tener un emolumento adicional, unos recursos adicionales para ayudarlos a paliar su calidad de vida, para pagar su casa, su agua. Eso no está disponible en Puerto Rico, ¿verdad? Y aunque a nivel federal hemos estado luchando no solamente en pleitos en el Tribunal Federal, sino en legislación a nivel federal, la realidad es que la jurisdicción de Puerto Rico y los territorios no están bajo el Seguro Social Suplementario o, como ustedes le conocen, el SSI. Así que Puerto Rico está en esa tendencia global de aumentar su población y según el censo, ¿verdad?, hemos visto un descenso estrepitoso en lo que es la natalidad, de 11.3% nacimientos por cada 1,000 habitantes en Puerto Rico desde el 2010. Ese proyecto, déjame ver si tengo estas gráficas aquí. ¿A dónde se supone que yo apunté? ¿A dónde? No está corriendo. A ver, ¿dónde está? Una de las cosas que... ahí está. Esos son los retos demográficos que tenemos nosotros como isla. Mucha de esta data es tomada del censo a nivel federal, obviamente a base de datos internacionales de los últimos años y la proyección al 2030. La expectativa de vida, ya les dije, que es aumentar a 81 años, descenso en la natalidad, una tendencia a una vida mucho más larga, pero tenemos también una población viviendo bajo los niveles de pobreza. Y aunque podríamos entrar en la distribución de edad, sexo, escolaridad, eso está, obviamente se le está dando por escrito a ustedes. La realidad es que toda la combinación de estos factores hacen que desde el 2019 Puerto Rico sea la segunda jurisdicción en los Estados Unidos con mayor porcentaje de personas de mayor de 60 años. Eso crea una situación obviamente de reenfoque de cómo el gobierno de Puerto Rico va a manejar y va a utilizar a esta población para su desarrollo económico. Y que en el caso de Puerto Rico un 27.61% esté representado de personas mayores de 60 años. Esto estamos hablando de que hay una proyección para el 2030, escasamente en 6 años, de tener más de 965,000 personas de 60 años o más en Puerto Rico, casi 1 millón. Hoy el 34%, ¿verdad?, de nuestra población, y este número se espera que según vayan subiendo en decenas de años, se aumente hasta casi un 40% de la población. ¿Qué ha hecho
o qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para adecuar los servicios a esta población. La realidad es que muy poco. Lo que se sigue son dándoles recursos a programas que llevan existentes por mucho tiempo, y nosotros tenemos que lanzar una iniciativa de transformar la expectativa social de mercados laborales, mercados financieros, de convivencia, de demanda de servicios y bienes también, y los vínculos con las estructuras familiares y sociales del tercer sector, que no solamente ya son nuestros papás o nuestros abuelos, sino que ahora también tenemos a nuestros vecinos, y tenemos que acoplarnos a las realidades, ¿verdad?, de esa vida. El 40%, ¿ya funciona esto? El 40% de los adultos mayores que viven en Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza. Un 88% de la población se encuentra fuera de la fuerza laboral. Y los ingresos que están recibiendo son de Seguro Social. Y mucha de la gente que recibe el Seguro Social en Puerto Rico no les da para pagar una renta, no les da para pagar la luz, y no estoy entrando en el tema del aumento del costo de la luz todavía. No le da para pagar el agua, no le da para pagar medicina, ¿verdad?, entre otras cosas. Así que el programa de asistencia nutricional del PAN es la segunda fuente de ingresos de la mayoría de nuestra población mayor. Y las pensiones del sistema de retiro, el 30%. Así que 80% tiene Seguro Social, 40.7% las pensiones, el programa de asistencia del PAN, y 30% las pensiones de retiro. 39% de estos adultos no se han graduado de cuarto año, y 18% ha alcanzado un grado, ¿verdad?, de bachiller. Y yo podría, ¿verdad?, ir en cada una de estas áreas, pero ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan nuestra población de adultos mayores? Hay una correlación entre la vida sedentaria, ¿verdad?, estos adultos que están sin actividad física en sus hogares, problemas de salud mental, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, y se ha demostrado que en términos de salud, el asunto de salud mental es uno de los segmentos más importantes e influyentes en la salud física de nuestra población mayor. No obstante, el 55% de los adultos mayores en Puerto Rico no realizan actividades dentro ni fuera de su hogar. Esto significa que el gobierno tiene que cambiar la visión de cómo atender a la población adulta. Y deben crearse centros de cuidado diurno, donde cada adulto pueda tener una vida independiente, pero con actividades físicas y actividades sociales auspiciadas por el gobierno de Puerto Rico. Vemos un aumento en el número de querellas de maltrato a adultos mayores, donde se destacan la negligencia, se destaca la explotación financiera, se destacan delitos de apropiación ilegal y fraude. Esas son las nuevas tendencias. De esto no se hablaba hace 20 años atrás. Y el Departamento de la Familia para el año 2019 recibió cerca de 8.500 referidos de maltrato a adultos mayores, y el año pasado eso aumentó a casi 13.200. Así que cuando vemos, siguen aumentando dramáticamente estos tratos a nuestras personas mayores, y desafortunadamente la mayoría de los hijos son los responsables, ¿verdad?, de estos casos que son referidos al Departamento de la Familia. Así que nosotros tenemos que adaptar esta nueva realidad de tener más adultos a cuál va a ser el plan de gobierno. Un gobierno que entienda las necesidades específicas de cada uno de estos sectores que viven del Seguro Social, viven de una pensión o de un programa de alimentos. Un gobierno que sea accesible al adulto mayor y que no se vea exclusivamente como un gobierno que atiende solamente a la clase trabajadora y no al sector que ya contribuyó con su tiempo, con su vida, y echó sus familias hacia adelante. Así que en ese sentido, una de las cosas más importantes es acabar con la burocracia gubernamental para los trabajos, servicios y atenciones del gobierno a la población mayor. Para eso uno tiene que hacer un cambio cultural, ¿verdad? Y ese cambio empieza con la valorización positiva de nuestros viejos, procesos naturales del envejecimiento, y transformar la visión estereotipada de que una persona de 60 años o más no es funcional a la sociedad. Esas son cosas que tenemos que empezar a cambiar como gobierno. Y eso también incluye el impacto de las acciones gubernamentales.
todos los servicios de gobierno de Puerto Rico ahora tienen que estar integrados a la población mayor, a la población de mayor edad en Puerto Rico. No solamente un programa aquí, un programa en esta otra agencia de gobierno, una ley suelta por aquí, otra ley suelta por allá. El enfoque del gobierno tiene que ir enfocado en la gente, en la realidad de los adultos mayores, no solamente en una agencia de gobierno. Y para eso tenemos que transformar el ofrecimiento de servicios que se basen obviamente en la autonomía de ese adulto mayor como primera opción, en el respeto, la participación, la equidad y obviamente su protección. Para eso vamos a transformar la vida social, económica y comunitaria de estos adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero, vamos a apoyar el establecimiento de programas de wellness, ¿verdad? Como se llaman a nivel federal, programas de bienestar a través de organizaciones sin fines de lucro, de bases de fe para estilos de vida saludables, envejecimiento activo, que atiendan salud mental e integración social. Para eso vamos a utilizar el componente de salud, utilizamos el componente de la familia, el componente de educación y las organizaciones sin fines de lucro y bases de fe. Segundo, vamos a ofrecer servicios de salud integrados en el plan vital, con enfoque uno en la prevención, cuidado informal, salud mental y cuidado prolongado. Esto es bien importante porque a nosotros no tener seguro social suplementario y tampoco en el programa de Medicaid tenemos todos los servicios mandatorios. Puerto Rico no tiene el cuidado prolongado o home care, ¿verdad?, que se le da a los adultos mayores en los Estados Unidos. Así que tenemos que incluir esa cubierta. Vamos a empezar también a darle adiestramiento y acompañamiento, ¿verdad?, para que los cuidadores que existen por ley tengan recursos de apoyo y los familiares que atienden a adultos mayores puedan tener readiestramiento, ¿verdad?, a base de la ley del 2003, conocida como la Carta de Derechos del Cuidador Informal, que incluye la creación de un registro de cuidadores y programas de capacitación, ¿verdad?, para sus familiares. Esto es importante, porque yo sé que todo el mundo quiere ser cuidador, pero hay que adiestrarse para cómo manejarlo, las situaciones que se presentan. Y esto incluye la prestación de servicios de salud integrados en apoyo de Home Community Based Services, y vamos a estar incentivando la educación y desarrollo de profesionales en la industria de salud con especialidad en geriatría. No tenemos, ¿verdad?, el enfoque nuestro no puede ser solamente a dar los servicios, sino tenemos que crear geriatras, y el gobierno tiene que incentivar la práctica de esos geriatras y el establecimiento de las disciplinas que ayuden a los geriatras en Puerto Rico a manejar esta situación. La segunda es las iniciativas de calidad y conexión social. Para eso tenemos que brindarle independencia. Tú puedes ir moviendo esto. La independencia de los adultos mayores en el sostenimiento de su vida social. Y eso pues se hace dándoles autonomía funcional. Todos hemos visto que muchas veces la gente no se quiere ir de su casa, ¿verdad? Llevan toda su vida viviendo en su casita y trabajaron para eso, y llega un momento en que no pueden valerse por sí mismos, pero no se quieren ir de su casa. ¿Cómo el gobierno va a trabajar con cada caso? Bueno, puede ser con cuidadores, pero tiene que haber un enfoque de brindarle ese cuidado diurno a esta persona como primera opción, darle a la persona de mayor edad la opción de poder quedarse en su casa. Y obviamente permitiendo un sostenimiento, ¿verdad?, y involucrar a la comunidad y los servicios de apoyo y cuidado en el hogar como primera opción ante la pérdida de autonomía funcional. Lo segundo, el desarrollo de comunidades y espacios amigables para el envejecimiento, que los parques estén disponibles, que las actividades comunitarias estén disponibles y accesibles para adultos mayores, incluyendo su transportación para fomentar su integración. Y estamos hablando aquí desde aceras, carreteras que cumplan con la ley ADA para que podamos tener personas que usan sillas de ruedas o bastones con acceso a estas áreas de recreación y fortalecimiento de adulto mayor. Actividades físicas y también incluyendo la Universidad de Puerto Rico para aquellos cursos de educación, ¿verdad?, continua, que me parece importante. Vamos a facilitar también la interconexión de proveedores de servicios en lo que tiene que ver con los parques, como les acabo de mencionar. El desarrollo social y desarrollo económico, aquí voy a ser honesta, me estoy copiando esta iniciativa del municipio de Bayamón,
porque creo que la he visto funcionar muy bien. Y este proyecto utiliza una alianza con las organizaciones sin fines de lucro para preparar y entregar alimentos preparados a adultos mayores vulnerables diariamente. Este programa es bien funcional y le permite la creación de empresas para expansión de servicios que proveen estas organizaciones. Y aquí se tiene que pasarlo. Pero ellos lo ven. Ok, good. Ok. Este programa que utiliza el municipio de Bayamón le permite a mucha gente mayor tener alimentos día a día. Y son las propias organizaciones comunitarias a través del municipio quienes hacen esta entrega. Hay una interacción. Y nosotros vamos a favorecer que se desarrollen pequeñas empresas que satisfagan estas necesidades de la población de adultos mayores para que tengan autonomía funcional. Eso es para los que están en su propio hogar, ¿verdad? Pero también hay que impulsar los centros de actividades y cuidado de uno. Yo creo que tenemos muchos envejecientes o personas de 60 años o más que son funcionales, que lo que hay es que darle la oportunidad de poder contribuir, y eso incluye la oferta educativa a través de cursos cortos en la Universidad de Puerto Rico, dirigidos obviamente a readiestramiento y adiestramiento laboral de adultos mayores. Y esto incluye todo lo que tiene que ver con darle prioridad en los programas de incentivos salariales y la integración social a adultos mayores. De la misma manera que se hace para los jóvenes, hacerlo también para adultos mayores. O sea, que no veamos la población de 60 años o más como una carga para el contribuyente, todo lo contrario, como una de los enfoques, ¿verdad?, de la composición de nuestra sociedad que todavía tiene, ¿verdad?, recursos para aportar. Asistir, obviamente, a hogares e instituciones modernas para adultos mayores con limitaciones funcionales, que es otro de los segmentos, que le permita la estimulación e integración a estos residentes en la sociedad. En el área de seguridad financiera, fraude y explotación financiera, vamos a darle especial énfasis al desarrollo de consejos comunitarios de seguridad, con el fin de propiciar, ¿verdad?, que en esas comunidades donde se encuentren las personas mayores podamos tener campañas antifraude, aumentando la colaboración entre las agencias federales, estatales y obviamente las de organizaciones de instituciones financieras. Ahora, una de las partes más importantes para mí va a ser el cambio en la política pública. Y esto quiere decir que de ahora en adelante va a haber una cultura integral de atender a adultos mayores en el gobierno de Puerto Rico. Y eso significa no solamente revisar todas las leyes que impactan ese fortalecimiento de política pública enfocada en el adulto mayor, pero también educación, capacitación, adiestramiento, y para que el gobierno interactúe, induciendo, ¿verdad?, un cambio cultural sobre la visión del adulto mayor. Y eso va a incluir la reestructuración de agencias de gobierno para que estén enfocados en atender las necesidades relacionadas a nuestros adultos mayores. No vamos a crear una oficina nueva, así que lo que vamos a hacer es que las instituciones que están creadas van a tener una nueva dirección en términos de reenfocar la visión y la misión de la Procuradora para las Personas de Edad Avanzada para que responda a la política pública, y adoptaremos, ¿verdad?, no como un mero espectador, sino para que fiscalice también todos estos recursos en términos del gobierno. Vamos a incorporar a la Administración de Auxiliar de Adultos Mayores bajo el programa del Departamento de la Familia para que se consolide en un solo lugar todos los programas de adultos mayores, ¿verdad? Prospera, los servicios de adultos mayores adscritos a ADFAN, los servicios que ofrece OPEA, el servicio de auxiliares de hogar, CAMPEA, entre otros programas, todos bajo una misma estructura. Porque el problema es que a través de los años se han ido aprobando leyes y programas segmentados en cada una de las agencias de gobierno y no hay una política cohesiva para trabajar con los adultos mayores. Así que esto se tiene que integrar a todas las operaciones del gobierno. Y esto, obviamente, incluye los servicios directos y de comunicación de cada agencia de gobierno hacia la población adulta mayor, de manera que todos estén, ¿verdad?, interconectados y que todas las agencias del gobierno de Puerto Rico puedan distribuir los servicios respondiendo a la autonomía funcional y apoyando a aquellos que requieran asistencia de nuestros adultos mayores. Esto significa también
que nosotros tenemos que reforzar aquellas leyes que exijan responsabilidad a los familiares de ofrecer el sustento a adultos mayores con necesidades. Y aquí tiene que haber una evaluación de esto. Aquellos hijos, ¿verdad?, o familiares que abandonen a sus progenitores, va a haber una responsabilidad legal. Hay que revisar si cumplen, si tienen la capacidad financiera para poderlo manejar, pero esto significa que tiene que haber todo lo que es agilizar el programa de reclamaciones de alimentos de las agencias y las facultades que se le otorgan al gobierno de Puerto Rico, incluyendo las pensiones, ¿verdad? No podemos tener un sistema tan burocrático que tarde meses o años en lo que se adjudica, o hay un trabajador social que puede adjudicar si hay o no, ¿verdad?, el sustento necesario. Así que todos estos retos que impone el envejecimiento por el que todos vamos a llegar, significa que el gobierno de Puerto Rico tiene que cambiar su visión, ¿verdad?, de manejar a los adultos mayores como solamente un segmento de la población. Los adultos mayores son toda la población. Así que esto que yo les acabo de mencionar bien, ¿verdad?, en términos generales, incluye cambios en la política pública de cada agencia de gobierno y cambios para que haya empatía. El gobierno no puede estrictamente manejar la creación de agencias o de instrumentalidades o facultades en programas en función de poder. Estamos para servirle a la gente. Así que el gobierno tiene que moverse a atender a la gente, a cambiar y eliminar la burocracia para que los servicios le lleguen a la gente. Y eso es lo que nosotros vamos a estar enfocados en hacer para que se atienda no las prerrogativas de un 5%, sino las del 95% de la población. Que sea el enfoque del gobierno, tiene que ser la gente, no contratistas, no empresas, no otras cosas. Si nosotros podemos hacer eso con una población tan vulnerable como lo son los adultos mayores, cuando presentemos la de los menores, cuando presentemos la de la gente más joven que pudiera estar en fase productiva, va a ser mucho más fácil el poder tener un gobierno más ágil. Así que esta es, ¿verdad?, nuestra presentación sobre adultos mayores. Estamos disponibles para preguntas sobre esto y otro tema. En Puerto Rico. Mira, yo creo que ya nosotros tenemos las agencias de gobierno en función. El problema es el enfoque. El gobierno de Puerto Rico sigue a través de los años, cada 4 años se crean leyes, reglamentos, pero no se atempera si ese servicio es necesario o no. Y aquí de lo que estamos hablando es que no puede ser el gobierno crear una oficina en función de... Hay que ver cuál es la necesidad directa de la gente. Si la necesidad directa de la gente es tener, en este caso, los adultos mayores atendidos con cuidado diurno, tú tienes que cambiar los programas de gobierno. Tienes que reenfocar la función burocrática del gobierno y establecer nuevas prioridades. Así que muchos de los programas van a cambiar. Algunos, obviamente, tienen fondos federales para ello, pero, por ejemplo, ponerlos todos bajo el mismo concepto, en lugar de tener 7 programas separados, ¿verdad?, que se hicieron en momentos históricos distintos, no funciona porque no se están viendo entre sí. Así que ahí va a haber una coordinación integrada entre todas las agencias de gobierno, no solamente en términos de salud, que es un componente importante, salud mental, el Departamento de las Familias, la Procuradora, el Departamento del Trabajo, sino que todas las agencias tienen que tener un enfoque integrado en la población mayor. Eso hoy no ocurre. No hay un plan integrado para eso. Tienes programas sueltos y tienes una procuradora que se enfoca solamente en algunas cosas, pero no hay un rol de fiscalización. Nadie fiscaliza los programas para nuestros adultos mayores. Nadie garantiza. ¿A dónde llama una persona mayor que no tiene alimentos? ¿A dónde llama una persona mayor que no tiene una transportación para una cita médica? ¿A dónde llama una persona de 60 años o más que está en su casa y quiere tener una actividad diaria? ¿A qué centro puede acudir para compartir o ejercitarse? ¿Verdad? La realidad es que hoy no existe eso. Existe... Mira, yo no voy en este momento a darle notas, ¿verdad?, a estructuras de gobierno. Es que la visión es distinta. La visión que tenemos hasta ahora es un gobierno paternalista donde tú sigues creando agencias, creando oficinas, pero ¿en función de qué? Yo estoy hablando de devolverle el poder a la gente, que
que las estructuras estén en función de la gente. Si necesitamos un programa para atender a la gente, pues tenemos que reestructurar lo que hay. No es crear más oficinas, pero que no tengan un enfoque de ayudar, ¿verdad? Así que sí, creo que debe fiscalizar más, creo que debe tener los recursos para verificar cómo le ayudamos a la gente, en este caso las personas de 60 años o más, a que ahora mismo tú estás en tu casa y ¿a quién llamas? ¿Quién te ayuda? ¿Verdad? ¿Cómo tienes acceso a un programa de alimentos? Te voy a dar el mejor ejemplo. La recertificación del programa de salud vital, donde tú tienes más de 400,000 personas que todavía no se han recertificado. Si hubiera un enfoque de la gente, hace rato se hubiera buscado a los municipios o a las mismas oficinas de gobierno para que ayudaran a estas personas a recertificarse, porque lo que está pasando es que aquel que no tiene una condición de salud no necesariamente se recertifica, pero cuando tiene una condición ya no tiene el servicio de salud. Así que no hay como prioridades, no hay como una prioridad del gobierno de atender a la gente. Es como si tú quieres el servicio, regístrate. No debe ser así. Tiene que ser al revés. El gobierno existe en función de la gente. Y eso va a ser uno de los cambios más dramáticos en lo que yo planteo hacer como gobierno. Cacu. Dentro de la propuesta mencionan lo que es reforzar las leyes en cuanto a las consecuencias a los familiares de quien abandona a los envejecientes. Pero en Puerto Rico tenemos un panorama totalmente diferente. Y es el aspecto de que mucha persona de la clase trabajadora tiene que dejar de trabajar para cuidar a sus viejos. Ese es un punto. Entonces, ¿qué factor, si alguno, dentro de la propuesta existe para esa persona que trabaja, tiene que dejar de trabajar y darle un ingreso? Eso no está aquí. Pero si se mudan al estado de la Florida, te pagan por cuidar a tus viejos. Por eso yo hablé que hay que revisar todas las leyes y reglamentos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener incentivos del gobierno para ese hijo que tiene un trabajo, que tiene su propia familia, pero que también tiene que cuidar a su adulto mayor. Y por eso tiene que haber una revisión de lo que existe actualmente para el programa de incentivos a esta familia. Esto no se trata solamente de decir punitivamente, no cuidaste a tu papá, pues te voy a tirar el gobierno encima. No. ¿Cómo yo como gobierno te ayudo a que tú puedas cumplir? ¿Cómo yo como gobierno te facilito y que tú puedas cumplir? Porque aún así es mucho mejor que sean los hijos los que, ¿verdad?, puedan trabajar esto con sus padres o sus familiares, pero tienen que recibir también una ayuda. Es lo mismo que nos pasa con padres, con niños con condiciones especiales. En Puerto Rico no nos aplican muchas de las disposiciones a nivel federal que ayudarían con remuneración a trabajar condiciones de salud, pero tú tienes padres que tienen que estar 24/7 con esos niños. ¿Cómo el Estado ayuda? La realidad es que muchas familias en Puerto Rico se sienten ahogadas porque no tienen un recurso que les apoye en su gestión de cuidado para un adulto mayor con condiciones o para un niño con condiciones. Por eso esto no se trata de echarle la responsabilidad, porque no vamos a hacer nada, tienes el problema como quiera ahí. Es cómo tú le das sentido de urgencia a trabajar esto desde un punto de vista real y humano. Puede ser a través de un programa de incentivos contributivos, puede ser el programa de recertificación de cuidadores, de utilizar las bases de fe, de utilizar centros comunitarios, de incorporar los asuntos de salud mental, asuntos de salud. Es literalmente ponernos a disposición de la gente, revisar cada caso, que no se nos quede un viejo solo en su casa. Y eso no significa echarle la culpa exclusivamente al familiar, porque tú tienes el familiar que hace malabares para poder cumplir, pero tienes algunos que se van y utilizan el pago de pensión. Así que, como todo, hay casos que hay que evaluar uno a uno. Hay otro aspecto también dentro de esto de los envejecientes, el hecho de que el envejeciente que no puede vivir solo porque tiene muchas discapacidades, y estamos viendo un alto número de los strokes en Puerto Rico, pero cuando acuden al departamento de la familia, lo que les dicen es, mira, es que tengo que contar tus ingresos para poder saber si tienes el apoyo de ama de llave. Ese es un factor. Y el siguiente también que se topa en el departamento de la familia es, como tú recibes por MetLife 800 pesitos mensuales, pues para que darte una ama de llave tienes que pagar $1,000 mensuales al gobierno para que tengas el servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y quieren entonces darle la responsabilidad total a ese familiar que tiene la obligación legal de estar con el viejito, pero no lo puede abandonar porque si no va para cárcel, y si no lo deja solo, pues no le dan la ama de llave.
Mi visión no es una visión punitiva al familiar. Mi visión es cómo atendemos la realidad que tienes viejos en la casa. Mi visión es cómo le hacemos la vida más asequible a ese adulto mayor. Y puede haber una combinación de factores aquí, desde utilización de bases de fe, vuelvo y les digo, planes médicos, estructura de gobierno, programas de incentivos familiares. Yo no creo que sea una sola solución. Cada caso es distinto, pero por ejemplo, tú hablaste de los ingresos y yo les hablé hace unos minutos que el 80% recibe seguro social, el 30% recibe una pensión y casi un 40 y pico % el programa del PAN. Pero ¿qué pasa cuando una persona recibe el seguro social y recibe un aumento del seguro social y está en un programa de vivienda en un residencial público? Automáticamente se le aumenta la renta porque recibiste un aumento en el seguro social. Eso está pasando hoy. Aumento que una persona reciba, o si esa persona, si ese adulto mayor tiene un trabajito de 4 horas y genera un ingreso adicional, te aumenta la renta también. Así que lo que tenemos que propiciar es al revés, que se reincorporen a la fuerza laboral, que trabajen, que reciban más emolumentos y no quitarle esas ayudas que le van a hacer mucho más difícil, por ejemplo, acceder a medicamentos, acceder a terapias o equipos, simplemente porque están buscando empatar, ¿verdad? En el pago. Mira, yo conozco tanta gente que paga unos meses la luz, unos meses el agua. Unos meses parte de los medicamentos, a veces se las toman un mes sí, un mes no. Esa es la realidad que vive nuestra gente en la calle. Esa es la realidad que viven nuestros viejos en la calle. Así que el gobierno no debe estar metiéndole la mano en el bolsillo. Vemos miles de millones de dólares en fondos federales. ¿Ustedes los ven en el bolsillo de la gente? No. Pues nosotros tenemos que hacer aquí una redistribución de las funciones y el gobierno tiene que estar en función de la gente. Y aquellas cosas que no redunden en mejorarle la calidad de vida a la gente o generar actividad económica, tenemos que empezar a cambiarlas. Y por eso quiero empezar por este segmento, que es uno de los más vulnerables. Después vamos a hablar del caso de las mujeres, hablaremos del caso de jóvenes, porque es el componente, ¿verdad?, social en el que el gobierno tiene que girar, ¿verdad? Tenemos que girar en lo que vemos en la calle, la gente. No en un edificio, no en un proyecto, en la gente. Cómo tú día a día te levantas para tratar de echar para adelante y no tienes los elementos básicos para mejorar tu calidad de vida. El nuevo día. Bueno, buenas tardes, comisionada. Yo tenía 2 preguntas. La primera sería, yo sé que usted menciona, ¿verdad?, que ya tenemos las agencias, el número de agencias indicadas para trabajar estas problemáticas. Pero ¿cree usted quizás en la eliminación o en la consolidación? Por ejemplo, hay estructuras fiscalizadoras como es la Procuradora del Paciente, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que son organizaciones que se le han reducido sus recursos, su presupuesto, sus fondos estatales, no tienen personal y esa labor fiscalizadora no es necesariamente que no quieran hacerla, es que no pueden hacerla. Así que están los retos a nivel estatal. Tú tienes ahí un punto bien importante. ¿De qué nos vale tener 200 agencias de gobierno si no tienen los recursos? O no tienen el personal para hacer las cosas que se le encomendaron. Por eso una de las cosas que mencioné es que nosotros vamos a revisar todas las agencias y toda la reglamentación y leyes existentes que atiendan a adultos mayores. Eso nos va a permitir poder ver dónde están los recursos y nos va a poder también permitir consolidar funciones. Porque, vuelvo y te digo, el enfoque no puede ser tengo 10 oficinas. No. ¿Qué estamos haciendo para atender los problemas de la población adulta? Y en función de eso es que tenemos que tener las agencias, no al revés. Y yo creo que ese ejercicio no se ha hecho de reevaluación de servicios funcionales a la gente de las agencias de gobierno. Y en esa misma dirección, más o menos, muchas veces están los fondos, como usted ha mencionado, hay programas como el de servicios de amas de llave y otros, pero no hay el personal. O sea, uno conoce de familias que llevan, aún para pagarlo, ¿verdad?, con fondos privados, no bajo programas federales, que no encuentran nadie en su pueblo, en su área de residencia, quien le cuide a su familiar. Hablé de que el gobierno tiene que crear estos programas e incentivar no solamente programas de geriatría en términos médicos, sino de todos los servicios relacionados. Y tiene que ser una función del gobierno, porque si sabes que tienes una población que está envejeciendo, tú tienes que crear el ambiente para que eso se fortalezca como una industria. Pero ¿cómo atraemos
¿verdad? Es más o menos el mismo reto de los médicos, supongo yo. ¿Cómo traemos ese personal especializado que en efecto pueda? Mira, yo te voy a dar, y obviamente esto es un tema para otra presentación, pero te voy a hablar en un caso de los médicos. Tenemos muchos médicos que se nos han ido y tenemos muchas especialidades que necesitamos. Lo primero que yo voy a estar haciendo con las escuelas de medicina en Puerto Rico es que el médico que se gradúe, el gobierno va a pagar su residencia en Puerto Rico. Yo te voy a pagar la residencia como médico, pero tú tienes una obligación de darme 5 años de servicio al gobierno. Si tú recibes una oferta y te van a pagar mucho más y no puedes estar esos 5 años, no hay problema, tú te vas afuera a trabajar, pero tienes que pagarme lo que yo invertí en tu residencia en Puerto Rico. Esto me va a producir tener médicos graduados aquí, sirviendo aquí en hospitales locales, como el centro médico, como el pediátrico y todas las instituciones de salud. Y esto es algo que se hace en otras jurisdicciones, pero el gobierno tiene una necesidad de médicos. Así que para mí va a ser importante ¿cuántos médicos se gradúan y tienen que hacerse la residencia afuera porque aquí no tenemos los hospitales suficientes? No, pues yo como gobierno lo vamos a pagar. Y tú me vas a pagar con 5 años de servicio luego de que te gradúes. Si tienes una oferta mejor económicamente, no hay problema, me devuelves lo que invertí en tu residencia. Ese mismo concepto tenemos que hacerlo para profesiones que van de la mano con geriatría, con cuidadores, ¿verdad? Tenemos que incentivar eso, porque esa es nuestra nueva realidad. Antes no teníamos eso, pues ahora esa es nuestra nueva realidad. Pues el gobierno tiene que reenfocar cómo fomenta una industria de cuidadores, de personas que den servicios en el hogar, de personas que permitan actividades físicas en el hogar para personas de mayor edad, y esto incluye revisar las cubiertas de planes médicos en Puerto Rico. Así que esto es mucho más amplio que decir vamos a crear una agencia de gobierno. Aquí tenemos que revisar toda la legislación y por eso hablo que el enfoque cambia. El enfoque va a ser la gente, no las estructuras. Así que las estructuras van a funcionar a base de lo que la gente necesite. Y eso significa que tenemos que cambiar el rol del gobierno de Puerto Rico. Eliminar burocracia para atender a la gente. No a las cosas como hemos estado acostumbrados en los últimos 50 años. Porque ya el tiempo y la demográfica de Puerto Rico cambió. Así que no podemos seguir haciendo lo que se ha hecho en los últimos 50 años. Canal 13. Saludos. Existe una situación de transportación pública en los municipios enfocado, en este caso, en adultos mayores, personas que no tienen cómo ir a una farmacia, cómo ir a una iglesia, hacer sus diligencias. No sé si han pensado crear algún proyecto o iniciativa que une esfuerzos con las alcaldías o el municipio para suplir o cubrir esta necesidad. Sí, mencioné que una de las cosas que tenemos que hacer es, tienes adultos que son funcionales, pero no tienen transportación, ¿verdad? Y podemos utilizar tanto las organizaciones de base de fe, organizaciones comunitarias, las empresas de salud, que muchas de ellas dan los programas, ¿verdad?, de visitas a sus médicos, servicios de no emergencia, y que el gobierno de Puerto Rico tiene que proveer también, ¿verdad? Para eso hay algunos municipios que lo tienen, ¿verdad?, el programa de citas. Aquí, por ejemplo, la AMA tiene llama y viajes en algunos casos también para personas con impedimentos. Pero sí, la parte de la transportación es parte, ¿verdad?, de cómo tú mueves a ese adulto mayor a fortalecerle su vida independiente. Y para eso, por eso yo dije hace unos minutos, ¿a dónde llama una persona que requiere un servicio? La realidad es que la gente no sabe a dónde va a llamar. No tiene quien lo va a ayudar. Así que tienes muchas organizaciones sin fines de lucro, de base de fe, municipios, planes médicos que tienen programas sueltos, ¿verdad?, para su membresía, pero no necesariamente un programa general para toda la población. Bueno, pero es que por eso el gobierno va a cambiar su manera de darle servicio a la población mayor. Y una vez se revise todo y se estipule, ¿verdad?, cómo lo vamos a hacer, va a ser uno de los nuevos servicios que la población va a tener acceso a ellos. Mételo por aquí. Buenas tardes, comisionada. En visión de mejorar los servicios de salud mental, como bien menciona, para nuestros envejecientes, sabiendo que la mayoría de esta población también está bajo los índices de pobreza, pues de seguro tienen sus servicios con APS.
¿Cómo trabajarían con la estructura actual de los servicios de salud mental, sabiendo que APS tiene tantos señalamientos? Yo me alegro tanto que tú traigas, lo dijiste tú, no lo dije yo, porque eso va a conllevar cambio completo. El tema de salud mental es un tema solo para una conferencia de prensa, porque afecta desde el adulto mayor, que pudiera generar más depresión, ¿verdad? Porque no puede valerse por sí mismo en muchos casos, pero también tenemos muchos casos de niños y jóvenes con serios problemas, ¿verdad? de salud. Así que sí, nosotros vamos a cambiar la visión de trabajar con los asuntos de salud mental y también de los fondos, ¿verdad? Que ahora actualmente van exclusivamente a AMSCA. Esto va a ser mucho más amplio y no va a ser exclusivo a través de esa agencia de gobierno. Y va a requerir una reestructuración bien drástica, precisamente por lo que acabas de decir. Nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como no han funcionado. Tenemos que, si el enfoque es la gente, tiene que ser el servicio a la gente y luego las estructuras, no al revés, ¿verdad? Antes era al revés, vamos a crear una agencia para dar esta cosa. ¿Alguien ha revisado sus métricas? ¿Alguien ha revisado si funciona, si no funciona, si se le hace más sencillo a la gente? La realidad es que no. Así que APS es una de esas áreas. Fiscalización nada más no, tiene que haber un cambio y va a haber un cambio. Y eso es una propuesta de salud mental que no lo estamos discutiendo hoy, pero como yo hablé en la presentación de los 9 pilares, ¿verdad? de mi campaña, salud mental, ¿verdad? Es uno de ellos. La orden. Se acabaron preguntas del tema, comenzamos con preguntas de otro tema con vocero. Saludos, buenas tardes a todos aquí. Previo a que comenzara la conferencia, la campaña del gobernador Pedro Pierluisi envió un comunicado de prensa indicando que los recaudos del gobernador son el reflejo del apoyo de la gente del Partido No Progresista. Indica que tienen unos 5.3 millones. Entonces, dan una cita puntual que pues hablan sobre usted y se la voy a leer tal cual, porque no sé si lo puedo leer. Dice que la comisionada residente tiene problemas no solo para levantar fondos para su campaña, sino que también para administrarlos, ya que en el informe sometido en enero recaudó $148,000, pero gastó $220,000. ¿Qué usted tiene que decir a estos planteamientos de que no puede levantar fondos y que el público, los PNP, están apoyando más a Pierluisi? Mira, si los fondos, si los chavitos votaran, pues entonces aquí solamente podrían ser candidatos aquellos que tienen poder adquisitivo. Bien sencillo. O sea que la gente que levanta dinero son los únicos que pueden gobernar a Puerto Rico. La realidad es que, gracias a Dios, la Constitución estipula que quien vota es la gente. Es el pueblo el que se tiene que inscribir. Tú no inscribes tu cuenta de banco para ir a votar. Tú inscribes al elector. Y yo lo que estoy viendo en la calle es que la gente quiere un cambio, que la gente está cansada de que se gobierne para el 5% y no se gobierne para el 95% de la gente. La gente está cansada de escuchar que llegan fondos federales y no están en el bolsillo de la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Así que yo prefiero tener la gente y no tener los chavos, pero claro, también tenemos que tomar en consideración, él es el gobernador, tiene todas las estructuras de gobierno, él es el que otorga los contratos, él es el que recluta el personal, ¿verdad? Él es el que aprueba los permisos. Así que hay gente que se sentirá obligada a donarle a su campaña. Yo no tengo problema con eso. Yo prefiero, mira, yo tengo una tiendita y la gente entra a comprar un vasito, un pin, y estoy recaudando el dinero dólar a dólar. A mí no me preocupa los recaudos, me preocupa el mensaje, me preocupa la gente, el gobernador. Yo, por ejemplo, he estado visitando caseríos, égidas, urbanizaciones. Yo no veo al gobernador metido en esos sitios. Yo no sé si es que los chavos no le dan, ¿verdad?, para llevar el mensaje a esos lugares. Así que pueden inundar las ondas de televisión y con ese dinero, pero la realidad es que la gente quiere un cambio y la gente quiere tener opción y la gente quiere gente que los represente. Y yo honestamente, yo tengo una buena relación con el gobernador, es una bella persona, pero yo no creo que el gobernador esté conectado con la gente. Yo creo que el gobernador está desconectado de la realidad que vive la gente de a pie. Y lo vemos con el caso de las escuelas. El que los jóvenes en Puerto Rico y los niños de muchas escuelas tengan que hacer un video para demostrar cómo están las condiciones físicas de su plantel escolar, habla de las realidades de lo que vive la gente de a pie en la calle.
y que la reacción del gobierno a esos videos sea decir que eso no es verdad, que fue vandalismo, que lo hicieron para hacer quedar algo mal o que no es real, es volver a tratar de no mirar la realidad que vive la gente en la calle. Y yo creo que uno tiene que ser realista con eso. Al revés, yo quiero felicitar a esos jóvenes que muy valientemente expusieron en distintos videos las condiciones de sus escuelas en Puerto Rico. Yo vengo de escuela pública, así que esas cosas que yo vi no son ajenas a lo que nosotros vivimos cuando estudiábamos. Ahora, en lugar de la Secretaría de Educación y el gobernador negarlo, lo que tenían que hacer era meterse con brigadas allí a arreglar eso. De nada te vale tener todo el dinero del mundo si no puedes cumplirle a la gente el mandato de arreglarle las casas, de arreglar tu escuela, de utilizar los fondos de reconstrucción. Ayer, el informe de General Accountant Office me da la razón una vez más cuando dice que de los fondos federales en Puerto Rico no se han utilizado para la reconstrucción y que ahora cuesta mucho más terminar esos proyectos que hace 5 años atrás. Así que el ver al director del COR3 aceptar que muchos de esos proyectos se van a quedar sin fondos es precisamente por la inacción, porque no hay sentido de urgencia de bregar con las cosas que la gente normal en la calle ve. Si el gobernador pasara por las carreteras que tienen hoyos o pasara por las calles donde todavía después del huracán tienes áreas que se fueron completas. Yo estuve en Utuado este fin de semana. Utuado. Hay más de 7 áreas que todavía tienen las mismas vallas del huracán María. 8 años después. Carreteras que se supone que eran 2 carriles que ahora se convierten en la mitad de 1. Porque todavía a estas alturas tienen el rótulo pero no tienen la obra. Eso es lo que la gente vive en la calle y la gente quiere gente real que pueda atender problemas reales y que no se obstine, ¿verdad?, con enajenarse de la realidad de lo que viven todos los puertorriqueños. Que recaude los chavos. Yo lo que necesito son los votos el 2 de mayo, el 2 de junio. 2 de junio. Guapa TV. Las campañas mediáticas cambian percepciones. El tener una cantidad de dinero tan avallazadora puede cambiar esa perspectiva y cómo ustedes van a trabajar contra esa posibilidad. En términos, me gustaría una reacción de Ángel también como director de campaña. Voy a dejar a Ángel, pero quiero que entendamos también una cosa. La gente en la calle ha visto los anuncios de más de $60 millones en obras y en rótulos. Y tú preguntas en la calle si la gente los ve. La realidad es que la gente ya adjudicó eso, ¿verdad? Si no tuviera los jóvenes haciendo videos, si no tuviéramos las condiciones en las que estamos. Así que una cosa es repetir, y otra cosa es, ¿de verdad las cosas están mejorando? ¿De verdad las cosas están bien? Yo creo honestamente que la gente quiere un cambio. Yo lo veo en la calle, lo veo en cada visita. Ángel, si quieres añadir algo. Gracias. Muy brevemente, lo que te puedo decir por experiencia vivida es que tú puedes tratar de manipular una percepción si al otro lado hay la duda sobre esa percepción. Pero si el pueblo ha adjudicado su percepción pública de las cosas, como Jennifer menciona, tú puedes invertir muchísimos millones y el elector no te va a creer. Y la mejor prueba es que se intentó a través de dinero público convencer al pueblo de que había una obra, pasó diciembre, entró la veda y no ha cambiado la percepción del pueblo, porque si no la viven, el anuncio, en vez de cambiarme la opinión, lo que hace es que trata de engañarme. Y ese es el reto que va a enfrentar esa campaña y que yo te auguro que va a chocar contra una pared. ¿Pero hay problemas de levantar los fondos como denuncia la campaña de Pierluisi? No, no es un problema. Lo que pasa es que nosotros buscamos el dinero en el 95% del pueblo, no en el 5% que está con los dedos amarrados. Allí puedes por una persona multiplicarlo por muchos miles. Aquí estamos buscando el dólar a dólar. Así que sí, va a haber una diferencia. Claro que va a haber una diferencia. Está estipulada. Pero hay que ver cómo se utiliza sabiamente. Yo te aseguro que con la mitad o menos del dinero que ellos tengan, el pueblo va a saber votar ágilmente el 2 de junio. Telemundo. Yo tengo varias preguntas. Quería saber primero con relación a la querella que hizo la viuda de Hernán por el alegado endoso falso a la campaña del Mes Román. Mira, esto se ha comentado, la Comisión Estatal de Elecciones y el capitán Elmer Román han pedido investigaciones. Todavía no ha habido una investigación por parte de la Comisión Estatal de Elecciones sobre eso. Estamos en un proceso nuevo. Nunca antes se habían sometido endosos electrónicos que requieren que sea el personal humano quien evalúe los documentos, las firmas, valide
entre, y eso significa personal que está en la Comisión Estatal de Elecciones, en la unidad, ¿verdad?, del PNP, porque los candidatos pueden, a través de sus voluntarios, someter estos endosos, pero quien valida, quien adjudica, es una persona que evalúa si la firma es o no es. Así que hay muchos elementos aquí donde pudiera incurrir el error humano. Otra de las cosas, ¿verdad?, que se ve es que la misma señora dijo que sí, en efecto, le otorgó un endoso al candidato del PNP al Senado por San Juan, al doctor Varela, en el restaurante del ex representante del PNP, ¿verdad?, Nuno López, y que en ese lugar ella sí le dio, ¿verdad?, el endoso a este candidato al Senado por el PNP, y como parte de eso habían otros candidatos recogiendo endosos, entre ellos Elmer Román. Así que yo no sé si fue que se confundió y dio uno y el otro no. Todas estas cosas pueden ocurrir cuando hay eventos, ¿verdad?, procedilistas. Quizás después se dio cuenta de que esta persona competía, ¿verdad?, con un candidato, ¿verdad?, de su partido y pues no lo autorizó. Así que hay muchos elementos. Yo no sé qué realmente pasó ahí. Eso nadie lo puede determinar. Pero sí el elemento de que hay muchas personas con un proceso nuevo esta querella hacia el endoso del capitán Elmer Román no es la única. William Villafañe tiene también varios señalamientos ante la Comisión Estatal de Elecciones por lo mismo. El gobernador también tiene señalamientos por lo mismo. De otros partidos hay señalamientos por lo mismo. Yo creo que todos deben evaluarse, ¿verdad?, y ver si es que hay una misma situación ocurriendo en cada uno de esos casos. Y que la Comisión Estatal de Elecciones pueda afinar ese proceso para el próximo proceso electoral, porque es un proceso nuevo. Así que para todos es nuevo. Antes se llenaban documentos, ¿verdad?, en papel, ahora es la firma electrónica. En algunos casos te requiere la firma, en otros no. Así que tiene que haber un elemento de uniformidad, que evidentemente no lo hay. Tú tienes una persona que se supone que estén registradas en el sistema, cuando creo que de todos los candidatos a la gobernación hay menos personas que las que firmaron, así que tú tienes muchos elementos ahí que todavía están en el aire, que tienen que evaluarse. Una vez se vea la investigación, yo estoy segura que todas estas cosas van a aclararse. Ángel. Sí, quiero añadir algo sobre eso, si me permite. Se intentó en diciembre que esto se hiciera todo por un programa que se llama ERE, que es un programa electrónico que uno tiene en el teléfono o en una tablet. La realidad es que al día de hoy, de los 2 millones de electores, hay solamente 21,000 personas registradas en ERE. Sin embargo, solamente para los candidatos a gobernador, solamente, tenían que recoger 36,000 endosos entre los 4 candidatos a gobernador. Así que ya ahí nada más tú ves la diferencia entre endosos y personas registradas. Hay 21,000 personas registradas en el sistema y hay no menos de 36,000, 40 o 50,000 endosantes en todo Puerto Rico para todas las candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que los candidatos de todos los partidos, porque la comisión no estuvo preparada, tuvieron que recurrir al plan B, porque el plan A no funcionó. Tan es así que en el sistema la verificación de la firma del elector no la hace una máquina, la hace un ser humano. En el caso del PNP son empleados de la campaña de Pierluisi los que chequean los endosos que llegan a la comisión y ellos dicen sí o no. El endoso de la difunta, de la viuda del difunto exgobernador, amiga personal mía, lo validó la oficina de Vanessa Santo Domingo. Está validado 2 veces. Lo validó 2 veces para un candidato y para el otro. Así que si hay dudas sobre ese endoso, hay dudas sobre el sistema, porque el sistema manejado por seres humanos que son de la campaña del gobernador validaron esos endosos en la comisión. No los rechazaron, no los devolvieron. Y por eso mismo el señalamiento. A mí me devolvieron 1,400. Correcto. ¿Por qué a mí me quitas 1,400 y este? Por eso. Y no los quita una máquina que objetivamente detecte una firma. Lo determinan seres humanos que arbitrariamente miran el documento y dicen, este sí, este no, este sí, este no. Así fue el sistema. Ese fue el plan B. Y eso es lo que nadie ha querido explicar y decir en voz alta. Pues yo lo estoy explicando ahora en voz alta para que todo el mundo asuma responsabilidad y no estén zapateándose. Y todo el mundo yéndose a las esquinas. Si me permite terminar. Ese es el proceso. En el caso de William, mi querido amigo, también personal, ya hay creo que 2 querellas formales allí, que también se tienen que atender igualmente. Así que me parece que la presidenta de la comisión ha cometido una imprudencia en hacer el referido que hizo esta mañana. Primero, porque si hace referido, tiene que hacer referido para todos. Y segundo,
porque no han hecho la investigación interna y ya están haciendo un referido externo. Pero es que el error comienza por el sistema mismo de la comisión. Para todos los candidatos. El problema lo tienen todos los candidatos en todo Puerto Rico de los dos partidos que levantaron endosos. Pues hagan la investigación y después decidan si es un error humano, un error administrativo, que es lo que yo estoy convencido que es, y que se tiene que entender en la comisión de primaria de cada partido. Pero me parece que ese señalamiento a mí me huele más a un ejercicio mediático para crear percepción o fabricar percepción pública que a una realidad objetiva y honesta. Y lo tengo que enseñar en voz alta. Y te digo una tercera cosa. El capitán Román le terminó sus endosos validados el viernes pasado y hoy no ha recibido todavía su certificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha pasado una semana que cumplió con los endosos validados y no lo han certificado. Así que el planteamiento mío es bien claro. Aquí tiene que haber objetividad, uniformidad y honestidad para todo el mundo. No es para unos sí y para otros no. No es para el 5%, es para el 95% del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Culminamos con Tele 11. Es que ese entusiasmo, adelante. Ese sí no es muy... Bueno, yo primero voy a empezar por la última, sorprendida, ¿verdad? De una masacre como esta en un negocio, porque la pérdida de una vida es la pérdida de una vida, no importa, ¿verdad?, de quién sea o las circunstancias en las que sean. Pero eso también, ¿verdad?, deja en manifiesto mucha decepción con ambos alcaldes, ¿verdad?, por las conductas. Porque esto no es conducta nueva, lamentablemente son cosas que se vienen señalando por años, esquemas que se vienen cuestionando por años, adiestramientos que se vienen haciendo por años, y que tú todavía veas personas que bajo la insignia de un partido político aprovechen la confianza del pueblo para sus intereses personales, duele, y más personas que uno conoce, ¿verdad? Pero gracias a Dios nadie está por encima de la ley. Nadie puede creer que se va a salir con la suya, y todos los funcionarios públicos, todos estamos llamados a devolverle la confianza al pueblo en sus instituciones. El que esto ocurra con el dolor que me puede causar a mí, ¿verdad?, en los años, que sirva de escarmiento para que nadie más tenga que hacer lo mismo y tenga que fallarle al pueblo de Puerto Rico a la confianza y al uso de los fondos públicos, con lo difícil que se hace distribuir los recursos en el gobierno. Así que esto va para todos aquellos, no solamente estos dos, todos aquellos que deciden fallarles a la confianza, que es lo más sagrado que tiene, ¿verdad?, el pueblo de Puerto Rico en su democracia. Cuando le entregamos toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestros recursos a una persona para que dirija los destinos y los utiliza para servirse en vez de para servir. Tele 11 por acá, comisionada. Comisionada, volviendo un momentito a lo de los endosos, este caballero que hizo el trámite de este endoso, ¿ustedes se han podido reunir con él para hablar de esta situación? Yo no sé ni quién es la persona, pero vuelvo y te digo, lo que explicó el licenciado Ángel Cintrón, a mí me parece, primero, que esto es un proceso nuevo, que todo el mundo tuvo que adiestrarse, los partidos adiestraron a sus candidatos, y se recogió el endoso en un restaurante donde se le dio un endoso a otro PNP, ¿verdad? Y sabrá Dios si se le dio, y después se arrepintió cuando vio quién era. Eso nadie tiene manera de saberlo, pero si cuando se conduzca la investigación por parte de la comisión, por parte de los candidatos, yo estoy segura que esto obviamente se va a aclarar. Yo no creo que aquí nadie tenga necesidad, y mucho menos ninguna campaña de mentir sobre un endoso. Ahora, tiene que ser lo mismo para ambas partes, porque con Villafañe tienen varios casos igual, y otros políticos. Así que el tratar de mancillar reputaciones aquí, yo creo que es bien peligroso cuando los funcionarios que están validando endosos son personal de la campaña del gobernador Pierluisi. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me quitaron 1.400 endosos que no me los validaron? ¿Por qué a Elmer, que sometió la totalidad, todavía no lo han certificado? Si son ellos los que deciden. Si ese endoso era malo y la firma no era la que era, ¿por qué no lo denegaron?
y dejaron que corriera. 2 veces lo validaron. Así que hay un personal ahí humano o que cometió un error o lo hizo a sabiendas. Pero este mensaje de texto es a través de la comisión o a través de la campaña. Eso es la comisión, el que envía los mensajes de que ya está certificado. Déjame explicar un segundo y me excuso con la compañera ahorita que la interrumpí y no la dejé hacerme una pregunta y me excuso de nuevo con ella. La comisión, cuando tienes primaria, se crea un concepto sui generis jurídico, que es que existen comisiones primaristas. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones se divide y se crea un concepto de comisión de primaria PNP y comisión de primaria popular. Esta es compuesta por el comisionado electoral del PNP con el presidente de la comisión y esta es compuesta por el comisionado popular con la presidenta de la comisión. Esta entidad de esas 2 personas corre toda esa operación y esta entidad corre esta otra operación simultáneamente y esta tiene su personal y esta tiene su personal dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Ellos son los que validan los procesos y ellos son los que envían los textos. Y sí. Bueno, ahí está la duda. Claro que sí, ahí está, porque Jennifer te va a decir que le denegaron muchísimos endosos. A Elmer no lo quieren acabar de certificar. Ellos son los que validaron los endosos de la viuda del licenciado Hernández Colón. Y así validaron también los endosos de personas que dicen que no endosaron a William, pero aparecen endosándolo, que no pudieron endosar a Elmer, que Metro recogió creo que ayer. Un reportaje, creo que en Metro de Ayola fue quien recogió esa querella que llegó juramentada a la comisión, de la que no quieren hablar, pero se tiene que tramitar, y otros más. Y en el Partido Popular he escuchado que hay la misma dificultad entre alcaldes, legisladores, los 2 candidatos a gobernador. Uno de los candidatos a gobernador popular está teniendo serias dificultades porque no puede ver en pantalla el récord completo de los endosantes de él y está teniendo serios problemas dentro del mismo partido. O sea, hay serias dificultades en las 2 comisiones primarias de los 2 partidos en la comisión. Pues eso es lo que hay que empezar por investigar antes de estar tratando de manchar reputaciones aquí, diciendo que te refiero para aquí o te refiero para allá. Hay que mirar para adentro primero, porque es un proceso donde el plan A no se pudo implementar. Vuelvo y repito, esto es bien importante. De 2 millones de electores, solamente 21,000 personas tienen el programa ERE en su teléfono. Quiere decir que no se pudo usar eso para hacer el endoso como originalmente querían hacerlo, donde el mismo ciudadano solito hacía su endoso desde su casa. Eso no funcionó así. Te digo más, si tú vas a hacerle, si yo voy a donde ti, a tu casa, porque quiero que endoses, y tú no tienes ERE, yo tengo que ayudarte a crear el programa, enviar tus datos y esperar 4 o 5 días que la comisión te valide el sistema en tu teléfono y regresar donde ti 5 días después a ver si como quiera me quieres procesar el endoso del candidato X. Pues eso colapsó porque por su propia naturaleza el sistema es ineficiente. Yo no puedo ir a visitar un vecindario y decirle, regreso en 5 días de nuevo a ver si puedo recorrer endoso. Políticamente eso no, y te lo puede decir alguien que tiene menos edad que yo, de Utuado. Ese sistema no funciona en la realidad humana de la vida política. Yo llevo unos pocos añitos en la política, pero este proceso que de por sí siempre ha sido complicado, tratando de hacerlo mejor porque trataron, simplemente no funcionó, pues entonces no estemos disparando para donde no es. Hagamos la introspección, asumamos responsabilidad, se corrige, es un problema administrativo y vamos a las urnas y el pueblo decide en las urnas. Gracias. Muchas gracias. Culminamos. ¿Me dice? Gracias, pasen buen día. ¿De usted en términos de que ya está a punto de dar a luz? Yo espero que no. Mañana yo cumplo 35 semanas de embarazo o el equivalente a 8 meses y 3 semanas. Tengo que decir que nosotros las mujeres siempre tratan de engañarnos diciendo que los embarazos son de 9 meses cuando no es real, son 10. Porque 40 semanas son 10 meses. Gracias a Dios, pues obviamente todavía estamos en pie, así que yo planifico seguir trabajando hasta que me toque. Se supone que me van a inducir en 2 semanas, ¿verdad? El embarazo, el parto, porque son gemelos obviamente, así que la meta es que sea en 2 semanas. Si es antes, pues les dejaré saber, pero no, yo planifico seguir trabajando. Espero no sea la última conferencia antes de dar a luz. Gracias. Dios los bendiga.